tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el acto administrativo. Para ello, primero que todo, debemos saber qué es un acto administrativo. De acuerdo al artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de aquí en adelante, LOPA, establece que se entiende por acto administrativo a los fines de la ley a toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Según este artículo, un acto administrativo puede ser cualquier declaración, ya sea de carácter general o particular, que emita un órgano de la administración pública, y para que esta declaración sea considerada un acto administrativo, debe ser emitida cumpliendo con un conjunto de formalidades y requisitos establecidos en la ley, lo cual significa que el acto debe seguir un proceso específico y ajustarse a las normativas vigentes para asegurar su validez. La importancia de este artículo radica en su papel de delimitar el alcance de las acciones de la administración pública, proporcionando un marco legal para su actuación. Entonces, los actos administrativos son fundamentales en la relación entre la administración y los administrados o los ciudadanos, ya que a través de ellos se concretan decisiones que pueden afectar los derechos y los intereses de las personas. Por ejemplo, una licencia de construcción, la imposición de una sanción o la aprobación de una jubilación. Todos ellos son actos administrativos que tienen un impacto directo en la vida del ciudadano. Además, este artículo 7 asegura que los actos administrativos se realicen de manera transparente y conforme al derecho, lo que contribuye a la confianza de las instituciones públicas y al Estado de Derecho. También viene a establecer la base para que los ciudadanos puedan entender y, si es necesario, impugnar estos actos administrativos, promoviendo así una participación ciudadana y la rendición de cuentas. En resumen, el artículo 7 de la LOPA es un pilar en la legislación venezolana que viene a definir y regular los actos administrativos, garantizando que estos se realicen de manera legal, formal y transparente, y que los derechos de los ciudadanos sean protegidos frente a la administración pública. ¿Cómo se clasifican los actos administrativos? En primer lugar, tenemos según sus efectos, los cuales pueden ser de efectos generales y particulares. Los efectos generales son por esencia de carácter normativo, no se agotan con su aplicación, va dirigido a un grupo indeterminado de personas y es impugnado en cualquier momento. Por ejemplo, el reglamento que dicta el SENIAC es un acto administrativo de efecto general. Ahora, los efectos particulares significa que no tiene una decisión normativa, viene a modificar, extinguir o crear una relación jurídica y está dirigido a un grupo determinado de personas. Puede ser impugnado dentro del lapso establecido, 180 días a partir de la notificación o cuando la administración pública no haya decidido sobre el recurso en un lapso de 90 días a partir de la interposición. Asimismo, tenemos los actos generales e individuales. Los generales no son de carácter normativo y está dirigido a un grupo determinado o indeterminado. Va a depender. Por ejemplo, el decreto publicado en Gaceta Oficial del día de júbilo. Ahora, los individuales son actos que tienen carácter normativo y está dirigido a un solo individuo. Un ejemplo es un memorando. En segundo lugar, tenemos por su contenido o según su contenido. El primer categoría en esta es el definitivo y de trámite. Definitivo, ¿por qué? Porque pone a fin a un procedimiento administrativo, viene a decidirse sobre el fondo del asunto, no puede realizar, no solo puede ser una sanción, sino también un permiso o una autorización y puede ser impugnado por afectar derechos a los particulares. ¿Cuándo son de trámite? Son los actos que son preparatorios para los actos definitivos.
van a dar continuidad a un procedimiento, no deciden sobre el fondo del asunto y en principio no pueden ser impugnados. Por ejemplo, un auto de apertura. La segunda categoría son los creadores de derechos y de obligaciones. Creador de derecho, porque vienen a originar derechos subjetivos o intereses legítimos frente a la administración pública. Por ejemplo, un concurso público. Creadores de obligaciones. Es cuando la administración pública impone una obligación de hacer o no hacer a un particular y dicha acción prescribe los 5 años. Por ejemplo, una multa. En tercer lugar, está según la manifestación de voluntad. Pueden ser expresos o tácitos. Expresos deben emitirse por escrito y deben estar presentes los siguientes requisitos: el nombre del ministerio u órgano al cual pertenece el órgano que emite el acto, nombre del órgano que emite el acto, lugar y fecha donde se dictó el acto, nombre del organismo o la persona a la que va dirigida el acto, las razones alegadas y los fundamentos legales pertinentes, la decisión respectiva, si es el caso, el nombre del funcionario que suscribe y el sello de la oficina. Los tácitos es cuando la administración pública admite la figura de la manifestación de voluntad derivada del silencio administrativo. Este puede ser silencio administrativo negativo y positivo. Negativo cuando la administración pública no da respuesta a una petición, pero se entiende que ha sido negada. Y positivo cuando la administración pública no da respuestas a una petición, pero se entiende que está decidida a favor del interesado. Sin embargo, este tipo de silencio administrativo solo ocurre en los casos expresos por la ley. Tenemos ahora, según su impugnabilidad. Los únicos actos administrativos que pueden ser impugnados son los que están firmes, es decir, no pueden ser impugnados por vía ordinaria y el único recurso que es procedente es el de revisión en los siguientes casos: cuando aparezcan pruebas esenciales para la resolución del conflicto que no estaban disponibles en la época de la tramitación del expediente. En segundo lugar, cuando los documentos o testimonios son declarados falsos a través de una sentencia definitivamente firme. Y tercero, cuando la resolución adoptada fue por cohecho o violencia, soborno o cualquier manifestación fraudulenta y queda establecido así en una sentencia. El último es según su ejecución. Son aquellos actos que requieren ejecución. No obstante, ningún órgano de la administración pública puede ejecutar actos que perturben los derechos del particular sin que previamente hayan dictado una decisión, y la ejecución forzosa es realizada de oficio y dan a los actos susceptibles de ejecución directa y personal. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los elementos. Tienen elementos generales o esenciales y elementos específicos. Los elementos generales o esenciales son aquellos elementos que, compuestos por formalidades que siempre deben estar presentes en todo acto administrativo y se van a clasificar en primer lugar en subjetivos. Se componen de un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo viene a representar a la persona que dicta el acto administrativo, ya sea un órgano o un ente de la administración pública. Se debe resaltar que la persona que esté realizando esta actuación debe estar facultada por la ley atendiendo el principio de competencia. Y el sujeto pasivo es personificado en el administrado particular o ciudadano, quien es la persona que va a recibir indicaciones o resultados de la administración pública. En segundo lugar, tenemos el elemento objetivo o el contenido. Es la parte dispositiva del acto administrativo donde se encuentra la manifestación de voluntad a través de la cual autoriza, ordena o concede un permiso. En otras palabras, son el elemento que viene a determinar la naturaleza del acto administrativo, el cual puede ser positivo o negativo, y a su vez ha de ser explícito para poder desarrollar con claridad y precisión lo que está autorizando o sancionando.
pudiendo tener un contenido eventual cuando depende de la administración pública y no de la ley. El último elemento general es el elemento teleológico o finalístico, pues son aquellos elementos que responden a la satisfacción del interés general establecido en la norma. Ahora, tenemos los elementos específicos, son aquellas formalidades las cuales se encuentran establecidas en un conjunto de reglas que deben ser cumplidas por la administración pública al momento de dictar el acto administrativo, variando según el tipo de que se trata. Y se clasifican en elementos de fondo y elementos de forma. Los elementos de fondo se componen en primer lugar por la competencia, que es la capacidad de obrar que tiene el funcionario público de acuerdo a las funciones atribuidas inherentemente en su cargo. La base legal es el segundo elemento. Es la norma que viene a atribuir la competencia para realizar el acto administrativo. Por ser un requisito esencial, de no existir, el acto sería nulo. En tercer lugar, se encuentra la causa. Es la realidad jurídica, es decir, consiste en una serie de presupuestos de hecho en que se fundamenta el pronunciamiento de la administración pública. Si estos no son encuadrados en una norma jurídica, se estaría incurriendo en un falso supuesto de hecho. El objeto es el efecto práctico para el cual se ha dictado el acto administrativo, es decir, las prestaciones de las obligaciones, las cuales deben ser lícito, posible y determinado o determinado. Y finalidad por perseguir el fin previsto en la ley, ya que no se puede perseguir un fin distinto, es decir, un fin propio o de acuerdo a los intereses del funcionario público. Ahora, los elementos de forma, primero son las formalidades procedimentales. Se deben distinguir todos los trámites y normas establecidas en la ley. Por ende, es una etapa previa al acto administrativo constituida por aquellos pasos o etapas que componen los procedimientos administrativos para que se dé un acto. El segundo, la motivación del acto, es el razonamiento lógico que debe realizar el funcionario público para evitar arbitrariedades, garantizando de este modo el derecho a la defensa y al debido proceso y control de la legalidad. En tercer lugar, tenemos la exteriorización del acto. Es el acto administrativo debe ser dictado de una manera expresa y escrita, por lo que para que surta efectos, la notificación debe contener el acto administrativo, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo? El artículo 18 de la LOPA nos lo establece, que ya era lo que veníamos mencionando. En primer lugar, el nombre del ministerio o organismo al que pertenece el órgano que emite el acto. En segundo, el nombre del órgano que emite el acto. Tercero, lugar y fecha de emisión del acto. Cuarto, nombre de la persona a la que va dirigida el acto administrativo o al organismo público. Quinto, la expresión cita de los hechos y las razones de derecho que fundamenten que hayan sido alegadas. Sexto, la decisión, si corresponde. Séptimo, el nombre del funcionario público que suscribe con indicación de su titularidad. Y octavo, el sello de la oficina. Ahora venimos a hablar sobre los vicios del acto administrativo. ¿Cómo se clasifican los vicios? De fondo y de forma, o absolutos y relativos. De fondo o absolutos. El primer vicio que tenemos es la incompetencia. Ocurre cuando el funcionario no tiene atribuida el conjunto de funciones que señala sostener, es decir, no tiene atribuciones para resolver el asunto. ¿Cuáles son los tipos de incompetencia? Inconstitucional y legal. Inconstitucional es relativa a funciones propias del Estado, como la usurpación de autoridad, cuando una persona que no es funcionario público usurpa funciones de un funcionario público y dicta actos administrativos. Es decir, ocurre cuando una persona sin investidura pública ni competencia asume funciones propias de la administración pública. Usurpación de funciones.
cuando un funcionario público asume facultades que no le corresponden. En otras palabras, el funcionario público asume funciones de otro funcionario público. Esto ocurre normalmente entre órganos que ejercen el poder público nacional. Por ejemplo, le corresponde al presidente designar a los ministros, pero la Asamblea Nacional, mediante un acto administrativo, lo realiza. En ese caso, hay una usurpación de funciones. Asimismo, esta puede ser legal cuando ahora, puede ser legal cuando la violación de competencias se encuentra establecida en la ley y que engloba la extralimitación de funciones. Ocurre cuando dentro de una rama del poder público, el funcionario asume funciones de otro, pero siempre en la misma rama. Eso es lo que puede diferenciarse la usurpación de funciones con la extralimitación de funciones. La usurpación de funciones es cuando se asume funciones propias de otra rama o de un organismo diferente, mientras que la extralimitación de funciones es en la misma rama del poder público. Ahora, sobre esta incompetencia, Araujo Juárez nos señala que él considera que existen dos tipos de incompetencia, la jerárquica y la temporal. La jerárquica ocurre cuando un funcionario público de menor jerarquía, por ejemplo, realiza un nombramiento de un cargo, pero no posee la competencia para realizarlo. Por lo cual pueden ocurrir dos situaciones. En primer lugar, su superior convalida el acto realizado por el inferior jerarca o este acto administrativo se rehace. Por tener un vicio de nulidad absoluta puede quedar eliminado o pueden modificarlo para que surta efectos. Ahora, el temporal ocurre cuando un funcionario público se pronuncia sobre un asunto y opera el silencio administrativo. Y la persona que ejerce el recurso jerárquico en ese momento, el funcionario se pronuncia, pero esta ya no tiene una competencia por un carácter temporal, pues esta ya fue transmitida a su superior jerarca. En segundo lugar, tenemos la ausencia de base legal o el vicio del falso supuesto de derecho. El hecho es verdadero, pero la norma aplicada es errónea. Es decir, la norma jurídica es errónea, es decir, no se relaciona con el hecho que sucede o no existe, por lo que se da una mala interpretación o aplicación de la normativa. Ahora, el vicio de la causa o el falso supuesto de hecho. El hecho es inexistente, es falso, no existe. Es decir, existe una interpretación errónea de los hechos que sirven fundamento del acto. Está también el vicio del objeto. Es imposible de materializarse el objeto por ser ilícito, indeterminado o indeterminable. Y el vicio por su finalidad es asociado a la desviación de poder que ya les había mencionado con anterioridad, que se refiere a realizar fines distintos a los establecidos en la norma, y esto ocurre cuando en principio el acto dictado de manera válida, pero es difícil de probar la parcialidad del funcionario público. Ahora, los vicios de la forma o anulabilidad o de nulidad relativa. Este vicio se encuentra en las formalidades procedimentales. Por ejemplo, ocurre cuando en el procedimiento se incurren en errores o no se cumplen con todas las etapas requeridas, y la omisión de estos pasos esenciales conllevan a una nulidad del acto, pero si no son esenciales, pueden ser subsanados. ¿Cuáles son los tipos de vicios de formalidades procedimentales? En primer lugar, tenemos la violación de los trámites y procedimientos. No se cumple con la tramitación, por lo que la nulidad es absoluta. Ahora, la violación de los derechos a los particulares, al no notificarse al interesado o que la notificación es ambigua, por lo tanto, también ahí habría una nulidad absoluta.
en caso de la desviación del procedimiento y no se aplica el procedimiento correcto. Tenemos también, en segundo lugar, los vicios de la motivación del acto. Supone la omisión de los fundamentos de hecho y derecho que dieron lugar al acto administrativo. Los actos definitivos son los que deben ser motivados para evitar las inconsistencias que puedan llegar a tener el funcionario público. ¿Qué quiero decir con inconsistencia? De repente que se presuma una mala fe por parte del funcionario público que está emitiendo un acto. ¿Cuáles son los tipos de inmotivación, por decirlo de alguna forma, o los tipos de vicios que pueden afectar la motivación? Ya esto es algo más general, en absoluto y relativo. El primero es el vicio de intrascendencia, no afecta la validez del acto administrativo. En segundo, tenemos la motivación exigua, está vinculada con la nulidad absoluta. La motivación por remisión, que no se expresa la motivación porque se realizó en un acto anterior. Es decir, en el acto administrativo lo que hacen es decir que en vista de lo indicado en el acto X, el acto que actualmente se está realizando decide tal cosa. No hay una explicación de por medio. En cuarto lugar, tenemos la motivación contradictoria, es decir, hay una contradicción en los supuestos utilizados de hecho y de derecho. Motivación sobrevenida. La motivación se da posteriormente al acto administrativo. En tercer lugar, tenemos la esterilización del acto. El acto queda inejecutable, por lo que hay que volver a notificar. Incide en la eficacia del acto y ocurre cuando falta alguno de los requisitos del artículo 18. Y finalmente debemos hablar sobre la extinción del acto administrativo. ¿De qué manera se extingue? Existen tres. Primero, el agotamiento del acto administrativo. Ocurre cuando el acto cumple con su fin, el acto tiene presunción de legalidad y surte efectos cuando es dictado y suspenderá sus efectos cuando este acto esté viciado de nulidad o causa un daño irreparable. En segundo lugar, está el agotamiento administrativo sometido a la condición de término. Los actos están sometidos a ciertas circunstancias de tiempo, como en el caso del decreto de recortes de luz, que cesaría cuando terminara el fenómeno del niño hace muchos años atrás. Y en tercer lugar, cuando existe una renuncia, que puede ser una causal de extinción. Con esto terminamos todo lo relativo a los actos administrativos y quedaría pendiente los recursos administrativos previstos en la LOPA. Si hay alguna duda o alguna pregunta, por favor comuníquense conmigo a través de la mensajería. Fue un placer y feliz tarde.